Muy bien, buenas noches, mis queridos estudiantes, amada familia. Desde este momento, pues vamos a continuar enlazando el tema que ustedes ya miraron hace 8 días, donde hablamos de las dos puertas, que son la manifestación, pues, de la voluntad de Dios dada a conocer, pues, en ese momento de la historia que estuvimos ya señalando a través de la manifestación de Cristo y el posterior desarrollo estratégico sistemático de lo apostólico, impartido pues a través de los hombres de Dios que pues todos conocemos allí a través de las cartas paulinas. Así que bueno, mi querido pastor Oscar, el auditorio es suyo, amado. Continúe por favor y ya ponemos la presentación que está lista. Sí, mi paso, regáleme 2 minuticos, porfa. ¿Sí? Dos Bueno, ok. minuticos. Mientras tanto voy a poner la presentación, amados, para que ustedes puedan considerar. Aquí estamos. Bueno, muy bien. Aquí está. Esta es la segunda parte de la exposición, pues, de la conferencia, de la clase que tiene que ver con las dos puertas. Ya el contexto general y algunas palabras muy específicas, pues ustedes ya las vieron, ya las consideraron en la anterior clase. De tal manera que si surgiera hoy alguna inquietud nueva, alguna pregunta o cuestión nueva, algún aporte nuevo, pues con mucho gusto ustedes saben que pueden ustedes participar con su pregunta, con su apunte y para que podamos pues avanzar en este entendimiento. El tema de las dos puertas o la figura, el simbolismo de las puertas es muy importante, amados, dentro de la predicación del Evangelio del Reino y dentro, obviamente, de la presentación que Jesús hace frente al pueblo, la nación de Israel, con respecto a lo que él mismo dijo. ¿Recuerdan? Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Esa fue una parábola que Jesús dijo. Hay otra parábola. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que la encuentran o transitan por ella. Pero pequeña, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la soteria, es la palabra, salvación, soterios, salvación. También es una transliteración, ¿verdad? La palabra salvación, o que se tradujo salud, pues tiene que ver con la plenitud, más bien, salud, salvación, plenitud. La traducción más correcta es estrecha es la puerta y angosto el camino que te llevan a la plenitud o a estar completo. Entonces, este contexto, mis amados, de esta figura de puertas o las dos puertas, que también recuerden tienen que ver con la manera como en ese momento de la historia la gente entendía las cosas, que no es muy diferente a cómo entendemos hoy. Podríamos decir que las dos puertas tienen que ver con la expresión de las dos naturalezas en las que hoy está basada toda existencia humana. Me explico. La primera naturaleza, obviamente, es la naturaleza y la expresión de ese diseño que todos ya conocemos y sabemos, alma viviente, que tiene que ver con esa puerta ancha, con el camino ancho, con el camino de la cosmovisión y de la conciencia humana, humanista, sin Dios, donde se sacó a Cristo del factor de la ecuación de nuestra mente. Y sabemos que Cristo es el único factor de preservación. Ahora, la puerta estrecha, la puerta angosta, pues tiene que ver obviamente con el entendimiento según Dios, donde todo aquí sí, según Dios, está dicho, está pensado, está decidido, y por eso es que se compara con una puerta ancha, perdón, angosta, y con un camino angosto que no nos da lugar al error uno, y que no nos da lugar a la expresión de una conciencia corruptible como la humana. Por eso, a partir del nuevo nacimiento, del arrepentimiento y de la transformación de la mente, es que entendemos este tema de las dos puertas como expresión del entendimiento espiritual y el entendimiento humano. Mi pastor, no sé si ya está listo para que continúe. Sí, mi pastor, perfecto. Sí, señor, ya Bueno, llegamos. listo, siga, pastor. Bueno, amados, muy buenas noches. Nuevamente
agradecidos con el Señor por estar con ustedes aquí reunidos y compartir estos temas tan poderosos que nos hacen ver que a la luz de la palabra, pues, se hablaba de una salvación, de unas figuras para el pueblo judío primeramente, pero también para nosotros. Entonces, cuando vemos esta figura de las puertas, entendamos que son figuras para la consumación, ¿sí? De la gloria del Señor Jesucristo, porque recordemos pues que hay dos consumaciones, la de la cruz y la de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, para entender estas dos consumaciones hay que ver cómo el Señor Jesucristo fue tratando de hacerles entender a sus discípulos cómo iban a suceder los hechos de la consumación. Y para eso, pues, existen estas 14 figuras que habló el Señor Jesús en medio de parábolas, en medio de historias y en medio de estas simbologías que son, en este caso, las puertas. Hace 8 días, sí, precisamente estuvimos hablando acerca de las puertas como la primera parte y esta es la puerta de la segunda parte para entender todo el desarrollo de lo que a través de la salvación vino para el pueblo de Israel. Entonces, al entrar por la puerta estrecha se llama arrepentimiento. No olvidemos que arrepentirse es el cambio de mentalidad para asentar pues los principios del reino que se establecieron pues con la predicación de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Sí, aprendimos también que un verdadero arrepentimiento es dar un giro y eso es lo que pretendía el Señor a través de la predicación, vuelvo y lo digo, del Señor Jesús, de Juan el Bautista y de sus discípulos. Si estamos en el escenario de esa predicación, entendamos que eso era lo que ellos anunciaban, que el reino había llegado y por lo tanto el arrepentimiento era inevitablemente el hecho que abría la puerta estrecha para que la gente pueda entrar al reino de Dios. Entonces, para entender el arrepentimiento que es la puerta estrecha, entendemos que el Señor hizo 10 cosas para ellos y para nosotros. Lo primero es la salvación que es por gracia. Sí, entendamos que Efesios capítulo 2 versículo 8 nos enseña que por gracia sois salvos y estos términos tenemos que acuñarlos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación por obras fue lo que la ley determinó que aquel pueblo que estaba sujeto a las leyes alcance, pues, lógicamente, la salvación, pero ahora la salvación viene por algo que se llama la fe. Segundo, nos hizo personas perdonadas y lo hizo a través de la sangre del Señor Jesucristo, que en Efesios 1, versículo 7, el apóstol Pablo es el que enseña que ahora la sangre del Hijo de Dios nos trajo algo que se llama redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Al entender todos estos 10 factores, el apóstol Pablo tiene esa tarea tan poderosa de presentarle al pueblo de Dios ese sacrificio tan perfecto, sí, y eso es lo que habíamos dicho alguna vez, que una de las tareas más difíciles fue enseñarle al pueblo de Israel que ahora los sacrificios y lo que ellos venían haciendo durante tantos tiempos ya no servían para alcanzar la salvación y mucho menos a través de sacrificios. Es por eso que el libro de Hebreos, cuando alguna vez lo estudiamos, se entiende que no tiene autor, ¿sí? Porque el autor está literalmente eh, a, 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 al escribir este libro, él literalmente debe ser muerto porque está derrumbando teológicamente todos los argumentos que el judaísmo tiene. Está Entonces, camuflado el autor, mi pastor, está camuflado. señor, aunque se sobreentiende que es Pablo, ¿no? Porque no tiene referente según pues lo que hemos aprendido. Entonces, qué bueno que le echemos un vistazo al libro de Hebreos, que es este libro encargado de derrumbar todos estos argumentos que los judíos tenían hasta el día de hoy para, una de las cosas, alcanzar la salvación. No olvidemos algo importante, mis amados, ¿sí? Al Señor Jesús y a sus seguidores los tildaron con un título y se llamó la secta de los del camino, ¿sí? Y así está en el libro de los Hechos. Sí, porque a ellos los tildaron de dos cosas, uno, de ser caníbales y otros los del camino. Se dice, ¿por qué ser caníbales? Porque el Señor Jesús expresó que habría la necesidad de que comerlo a él, ¿se acuerdan? Comerlo a él, el que me come a mí, el pan de vida descendido del cielo. Y entonces a alguien se le ocurrió nombrarlo así, porque así lo conocieron los seguidores del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como caníbales.
Y lo segundo, como las sectas de los del camino, que en el libro de Hechos está reportado. ¿Por qué del camino? Porque cómo es que ahora, mis amados, la única forma de llegar a Dios es a través de ese hombre llamado Jesucristo, el cual dijo que era el camino. Entonces, yo pienso cómo la cabeza de los judíos, ¿sí? Al enterarse que Dios ya no estaba en el templo, sino que ahora Dios en su presencia estaba en la persona de alguien llamado Jesucristo, y cómo éste se atrevía, pues, a hablar que él era el único camino al Padre, que no había otra forma de llegar. Entonces, los ritos, entonces el Urín, el Turín y todos estos holocaustos, ¿dónde quedaban? Y por eso señalo que esto se llama arrepentimiento para los judíos como también para nosotros. Entender primero que ya fuimos salvos, segundo que somos perdonados, tercero que esto es lo que la iglesia del día de hoy le cuesta entender, que en Cristo, como dice 2 Corintios 5:19, fuimos reconciliados. Y qué bonito entender esa parte, pastor, reconciliados en Dios. La reconciliación es traer la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y esa parte de la reconciliación, para que alguna vez la podamos enseñar y practicar y entender, y decirle a la gente que eso fue lo que el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios en Cristo lo hizo hace 2000 años, que reconcilió al mundo por él mismo. Esa palabra reconciliación es unir las dos partes para traer la paz. Mi Paz pastor, es, sí, Señor. mi pastor, permítame, para que no me quede tan largo, esperar que usted mencione estos 5 puntos. Yo quisiera hacer énfasis en los 3 primeros, ¿no? Sí, Señor. Aunque, pues, permítame que este es el contexto para que después que quiera yo explicar, no me olvide y de pronto cojo frío este tema. Muy bien, la palabra salvo o salvación, que prácticamente es un dogma. Amado, ustedes saben que dogma es doctrina en la iglesia. Entonces, esa palabra, ese primer concepto, salvación, que es tomado del griego soterios, soteriología le dicen en la teología, soterios, para que ustedes lo apunten porque es una expresión muy importante, porque prácticamente las doctrinas, los dogmas que gobiernan las denominaciones hoy se basan en ese concepto, pero no en la iluminación de Cristo que produjo salvación. Por eso muchas denominaciones, congregaciones, grupos evangélicos llamados cristianos persisten en prácticas litúrgicas asociadas a la ley. Por ejemplo, ustedes ven que muchas veces se dice presente los niños, llevan a presentar los niños, las ungidas con aceite, el hecho de recibir a Cristo con una oración de fe, el hecho de que alguna persona sea sometida a liberación, a expulsión de demonios, todo eso, amados, no hacen parte ya de la expresión de la salvación. Por eso, entender por gracia. Aquí viene otra palabra, charis, ¿no? En el griego es charis, pero en el contexto original, por gracia es porque, voy a explicar el término como lo dice Dios en un salmo, por amor a mi nombre, dice. Eso es por gracia, por amor a mi nombre. ¿Qué significa? Que Dios nos hizo salvos por gracia porque su esencia, su identidad, una parte de Él estaba en nuestra vida. Somos una parte de Él hasta que Él nos salva, cuando luego entendemos que somos toda la expresión de Él en la que Él nos asignó en el mundo. Ojalá me hayan podido entender. Voy a explicar otra vez. Salvación es que Dios, por amor a sí mismo, ¿qué significa? Que cuando Dios nos salvó, lo hizo porque Él vio una parte de su conciencia, de su naturaleza en nosotros, que se llama alma. Por amor de su nombre que nos salvó, que es por gracia aquí, significa que Él vio algo de Él en nosotros y por eso nos salvó. En ese momento nos salvó porque somos una parte de Él. Pero la reconciliación, que es el tercer punto que está explicando el pastor, tiene que ver con entender que aunque al principio nos salvó, porque somos una parte de Él, en la reconciliación entendemos que somos todo de Él. Siga, mi pastor.
Y qué buena aclaración, pastor, porque esto es lo que a veces, a la iglesia del día de hoy, al creyente le cuesta saber. Todo lo que hizo Dios lo hizo por él mismo y en él mismo. O sea, no hay participación humana, ¿sí? Si usted pregunta por qué nos salvó por lo que acabó de decir nuestro pastor, ¿sí? O sea, no hay nada, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay una vigilia, no hay un ayuno, no hay nada nuestro que puede completar lo que él mismo planeó en sí mismo. Entonces, usted ve claramente que cuando el apóstol Pablo lo enseña de la fe, enseña de la salvación y ahora enseña de la reconciliación, usted ve que ahí no dice que nos reconcilió porque nosotros con nuestra manera de comportarnos y hicimos que el corazón del Señor se hiera, ¿verdad? Y Él nos mandó pues una cartica, entre comillas, de amor para reconciliarnos. No dice el pasaje de esta manera, lo que dice es que nos reconcilió en Cristo. O sea, lo hizo todo en Él para Él mismo. Y suena como egoísta decir de parte de Dios que lo hizo todo por Él, pero así es, ¿sí? Entonces, una vez más, segunda de Corintios 5:19, mire, dice la palabra del Señor, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ninguna clase de pecados, ¿sí? Y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si esto, mis amados, es lo que se predicaba y lo que se debía anunciar, la pregunta es, ¿dónde queda este mensaje en las iglesias? Primero, que hace 2000 años Dios nos reconcilió, que hace 2000 años Dios hizo todos estos sacrificios que debíamos hacerlos si estuviéramos en la ley judía, sacrificios, ofrenda, oblaciones, decretos, preceptos, estatutos y todas estas que son como 2800 ordenanzas que debía cumplir cada persona, pero en Cristo, una vez más, lo hizo el Señor por él mismo, en él mismo. Así que también tenemos la justificación, ¿sí? Y hay que entender cómo el pueblo judío, pues, entendía que como las justicias del hombre ante Dios, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Son trapos de inmundicia. Eso es lo que se predica hoy en la iglesia. O sea, nadie puede presentarse ante Dios de alguna manera porque no, Dios no es atraído por ninguna justicia ni por ninguna obra nuestra. Entonces la pregunta es esta, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Y literalmente el olor fragante que está en nosotros se llama su Hijo. Entonces, justificados, dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El quinto es santificados, y qué bonito que hay un hombre de Dios que se llama Fabián Niendro, ¿verdad? Y este hombre de Dios, oiga, expone de una manera tan magistral qué es ser santo, qué es ser ungido, porque literalmente lo que dice mi pastor, porque no cabe hoy en día que un aceite pueda ungir a una persona. Y la respuesta es porque la palabra del Señor enseña en la boca del apóstol Pablo que el santo ungido de Dios habita en nosotros. O sea, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, mire la dimensión de todo lo que el pueblo de Israel buscó en aquel tiempo y que ahora ya le fue dado a nosotros. Entonces, hay una frase que se acuña en el Facebook, en los ministros del nuevo pacto, y es esta. No hay nada nuevo ni nada más poderoso que va a venir, porque lo nuevo y lo más poderoso ya vino y fue hecho en Cristo. Entonces, santificado, lo dice en Hebreos 10:14, porque por una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, recordemos, usted es salvo, usted es perdonado, reconciliado, justificado, santificado y también resucitado. En Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 6, dice la palabra del Señor, aun estando nosotros muertos en pecados, mire, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay algo que se debe entender porque este es un proceso sistemático que le sucede a cada creyente, ¿sí? Usted sabe que Dios no puede hablarle a alguien que está muerto y ahí es que se sobreentiende ahora que para que usted sea resucitado, para recibir la vida de Cristo, el que hizo ese acto de resucitación fue Dios mismo. No fue
alguien se arrodilló ahí para pedirle a Dios que lo visite, que le hable o que él quiere acercarse a Dios. Es que hay que entender que todos los actos que Dios hace sobre el ser humano los inicia Él. Esto es, mis amados, que para que usted y yo podamos conocer al Señor, ¿quién fue que colocó el querer como el hacer? ¿Quién fue el que nos amó primero, como dice la Biblia? Claramente es Dios. Ese es el acto que tiene el Señor de haber hecho todo esto como iniciativa propia para que el hombre hoy en día pues entienda que todo está hecho en Cristo Jesús. Mi Entonces, pastor, sí, señor. permítame por favor esos dos conceptos hacer un comentario, por favor. Miren, Sí, señor. justificado, amados, es de esas, tanto justificado como santificado, son de esas palabras que en otro tiempo, tal vez para nosotros, en otro momento sonaban lindo, pero no entendíamos nada. Solo que nos sonaban bonito y los versículos estaban ahí y uno decía, pues bueno, Dios me justificó, pero déjeme ir a la esencia del justificado. La palabra justificación en la práctica es que todo aquello que nosotros hicimos en el pasado, Dios no lo vio porque no estaba instalado en nosotros la conciencia de su Hijo. Entonces Dios nos justificó, por eso aquí dice, en su sangre. En su sangre es, digamos, como decir, en su ADN. Y resulta que el ADN espiritual, la identidad nuestra, surgió en el tiempo y en el espacio y aún delante de Dios, que aunque nos conocía desde antes, no había esa manifestación del conocimiento de Dios antes porque estábamos muertos en delitos y pecados. En esa fase de nuestra existencia humana, muertos en delitos y pecados, ya fuimos justificados porque Dios no vio esa conciencia. Dios nos amaba, pero Dios no vio las obras de la conciencia nuestra sin Cristo. Ahora, como ya nos justificó, quedamos perdonados del pasado, pero también quedamos perdonados del presente y del futuro. A ese presente y futuro en términos humanos de cronología de nuestra vida, es que le llama santificación, porque aunque nosotros seguimos existiendo en la dimensión humana, ya estamos parados y estamos configurados para expresar todo lo que es conforme al carácter de Dios. La palabra santificado, hagios en griego o kadoshin en hebreo, implica alguien que tiene las mismas virtudes de Dios. Por eso somos santificados. ¿Por qué? Porque ya tenemos las virtudes de Dios. Ahora, estamos desarrollando, mis amados, la capacidad de expresar esas virtudes. Entonces, justificado, pasado por alto la expresión de conciencia humana de nuestro pasado, presente y futuro, porque Dios no conoce nuestra expresión de conciencia humana. Tenemos que expresarla porque vivimos en un tiempo y en un espacio, en un cuerpo. Santificado porque Dios mismo se improntó y se impartió a nosotros para que la misma vida de Dios sea expresada en nuestra existencia. Gracias, mi pastor. Continúe, por favor. Ok, mi pastor, muchísimas gracias. Y vuelvo y soy bien agradecido, pastor. ¿Por qué razón? Porque esto que se predica y que se anuncia, que es lo que el apóstol Pablo tuvo como tarea de edificar a los santos de aquel tiempo, el día de hoy no sucede en las iglesias, ¿sí? Usted, y vuelvo y reitero, ¿por qué? Porque venimos de esa conciencia, aunque nos acusa la conciencia del pecado, que fue lo que también hace 8 días hablamos. Entonces, qué bueno entender lo que usted dijo, pastor, porque hay un antes y un después de Cristo, lógicamente, ¿sí? Y después de Cristo, pues mire todo lo que tenemos, como le llamo yo, el paquete de bendiciones que Dios nos ha regalado. Entonces, si fuimos resucitados, que es el primer acto del Espíritu Santo hacia nosotros para recibir las palabras y el evangelio del Señor, porque, vuelvo y lo digo, Dios no le puede hablar a los muertos. El séptimo paso es la bendición, ¿sí? Y aquí es donde también hay que quedarse un poquito detallando esta parte, porque la pregunta es, o sea, ¿Dios va a bendecir a alguien el día de hoy? ¿O Dios ya bendijo a todos desde que Cristo está en este mundo? Y la respuesta es esta, en Efesios capítulo 1, versículo 3 lo dice, porque bendito es el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, quien nos bendijo, y usted sabe que esto está
en pasado, ¿verdad? Y todas las bendiciones del Señor, como lo dice Fabián Liendro, y lo colocó él para que si alguna vez usted lo puede escuchar, también se enriquezca de esto tan poderoso que él trae. Él habla de estas bendiciones, ¿sí? No hay nada en este mundo, no hay actos, no hay cómo permitir que Dios nos bendiga el día de hoy, porque todas las bendiciones fueron dadas antes. Hay que entender qué clases de bendiciones habla, y son las bendiciones espirituales que ya recibimos en el Señor. Si usted pregunta cuáles son las bendiciones espirituales, las que está acabando de escuchar, desde ser justificado, desde ser resucitado, perdonado, son todas estas clases de bendiciones que le libraban a aquel personaje judío de tantos sacrificios y de tantos o tanta liturgia que debía hacer. Para nosotros es lo mismo. Si usted ya está justificado, como lo acabamos de escuchar de nuestro pastor, porque Cristo vive en nosotros, ¿qué puede hacer usted para ser justificado ante Dios? Ya no hay un acto que puede completar esa justificación que el Señor hizo. Y aquí es, amado, donde literalmente la bendición ya la tenemos y no tenemos que buscar algo que ya está en nuestro interior, ¿sí ve? Entonces, también este saludo del iglesismo que habla de Dios le bendiga, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Lo hemos ido quitando un poco de la iglesia, Amén, porque amén. si hacemos esto, claro, estamos hablando con alguien que no ha sido bendecido. Entonces usted escucha, mis amados, que el apóstol Pablo habla de bendecidos, habla de gente que es amada, no habla de gente que Dios va a bendecir, porque literalmente es así. Hay algo, mis amados, que se llama la plenitud de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo menciona, mis amados, que cuando uno está en Cristo está pleno, está lleno, está completo, ¿sí? Y nada nos puede faltar, ¿sí? Entonces, cuando uno es completo por la plenitud de Dios en Cristo, como lo dice Colosenses 2, versículo 9 al 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Qué bonito, pastor, hablar un día de estos acerca de esta plenitud, ¿sí? Porque ahí es donde le enseñamos a los creyentes en el Señor que qué cosa le puede hacer falta que Cristo no le haya dado, ¿sí? Porque sucede el caso, mi pastor, que es un ejemplo de los que me ha tocado vivir aquí en la ciudad. Alguien en Cristo no puede estar en depresión, por ejemplo, ¿sí? Y es alguien, tuve un caso de alguna hermana, claro, pastor, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice eso si usted no ha vivido eso? Me dice a mí. Yo pues pasé antes de estar en el Señor procesos de depresión y sé que es la ansiedad y toda esta cuestión que sucede en el alma interior del hombre. Pero en Cristo no puede haber ese tipo de expresiones del alma, ¿sí? Porque una persona que está en depresión, una persona que está en problemas, en situaciones, siempre tiene este principio, olvidarse de Dios y ponerse Él como primero. Si alguien debería estar en depresión sería el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Él iba a ser al otro día crucificado y que tuvo esos momentos tan angustiosos, ¿sí? Que se vieron reflejados, ¿sí? Y que literalmente pues causaron en una angustia. Pero usted ve que en el libro de Hebreos, sí, nos menciona que Él tuvo que padecer esto para ser perfeccionado. Entonces, si alguien debía estar en una depresión sería el apóstol Pablo, ¿verdad? Que escribe la carta de Filipenses, y usted lo puede leer, explicándoles a la gente que él está en la cárcel, pero no está en la cárcel para irse a deprimir, sino está en la cárcel porque tiene que ir al pretorio a predicarle a alguien que son unos romanos escogidos de Dios. O sea, ¿quién era la persona que estaba incompleta? Pues eran los discípulos, los oyentes que no sabían por qué el líder de ellos estaba en la cárcel. Entonces, como alguien en la cárcel entiende el propósito y el diseño y les manda a través de una carta a enseñar que tengan aliento, porque es que el que no está desanimado, que debería ser los otros sí. Entonces yo me quedo aquí, por eso le decía pastor, hablando de esta plenitud, porque la plenitud en el Señor es completa, ¿sí? Es una Muy bien, prosperidad grande que está en nuestro corazón, sí, Señor. muy bien. Mi pastor, para que no quedemos cortos de los dos últimos puntos, les voy a invitar que vuelvan a ingresar, por favor.
Bueno. Vuelvan a ingresar. Gracias.